esta sesión del curso estaremos repasando nuevamente varios problemas de el SCR actuando como un interruptor on-off. Así que veamos este primer problema donde tenemos un circuito y tiene dos switches, switch 1 y switch 2, ¿verdad? También nos indican que este problema, la corriente de holding es 20 miliamperes y nos hacen dos preguntas al respecto del problema, ¿verdad? Del circuito. ¿Qué ocurre si conectamos el switch 1A y el switch 2A? Y nos piden que calculemos la corriente por el gate, el voltaje de ánodo a cátodo y la corriente de ánodo a cátodo. Así que ambos switches en la posición de A. Y el switch 2 en A también. Al hacer eso, pues entonces, y calcular la corriente que iría por el gate, sería ese voltaje dividido entre la resistencia de 10 megas, ¿verdad? Y básicamente nosotros tenemos eso por aquí, 12 voltios entre 10 megas nos da 1.2 microamperes, que ya eso me da una idea de que es una corriente sumamente pequeña como para prender el SCR. Por tal razón el SCR se comportaría, ¿verdad?, como un circuito abierto cuando está en off. Se comporta como un circuito abierto, no hay flujo de corriente por ahí, por lo tanto todo el voltaje se queda en esos terminales de ánodo a cátodo, los 12 voltios de la fuente, y no hay corriente porque como es un open circuit, la corriente es cero. Por lo tanto, la condición del SCR en esa posición de switch 1 en A, switch 2 en A es off, ¿verdad? Está apagado. ¿Y qué ocurre si movemos el interruptor, el switch 1, al punto B? Así que cambiamos el switch 1 al punto B dando el switch 2 en A, ¿verdad? Pues ahora esa corriente de gate, cuando la recalculemos, vamos a dividir los 12 voltios entre una resistencia mucho menor, 12 voltios entre 22K, ¿verdad? Y calculamos eso por aquí, eso nos da 0.54 miliamperes, o sea que ya la corriente de una corriente micro, que eso es para nosotros, para todo el efecto cero, ya eso es una corriente, ¿verdad?, en miliamperes que me debe encender el SCR. Y hago una pruebita, ¿verdad?, calculando la corriente de ánodo a cátodo, presumiendo que el SCR está on. Así que en el circuito, y el SCR está on, entonces ya esto no se comporta como un open, sino que estaría el switch cerrado, por lo tanto va a haber flujo de corriente de ánodo a cátodo, que sería los 12 voltios entre 470 ohmios. Y ese valor pues lo tenemos calculado por aquí, y esa corriente me daría 25.5 miliamperes, que en efecto corrobora que es mayor que la corriente de holding que nos indicaron en el problema, que es 20 miliamperes. Y que eso me confirma, ¿verdad?, que el SCR está prendido, está on, y que el voltaje de ánodo a cátodo, ¿verdad?, igual que en un diodo rectificador, pues es 0.7 voltios. Así que tenemos acá otro ejemplito de utilizar el SCR como un switch on-off, ¿verdad? Circuito de control on-off, más o menos lo mismo que en el problema anterior, calcular la corriente por el gate, la corriente de ánodo a cátodo, pero aquí me dan que presuma que el voltaje de ánodo a cátodo es 0.8, de gate a cátodo 0.7, y también la corriente de holding va a ser 20 miliamperes. ¿Y qué ocurre cuando cerramos el switch 1? El 1 nada más. Así que
procedemos a cerrar el switch 1. Cuando cierro el switch 1, pues obviamente hay flujo de corriente por el gate y con un KVL a través de este lazo, ¿verdad? Conociendo el voltaje de gate a cátodo. Y este es el gate, ¿verdad? El voltaje de gate a cátodo que me lo dan, que es 0.7, por lo tanto la corriente del gate sería los 3 voltios de la fuente menos 0.7 entre 560 ohms. Y eso me da 4.1 mA por el gate. Y de ánodo a cátodo sería los 24 voltios menos los 0.8 que hay en el de ánodo a cátodo del SCR entre un K. Y eso me da 23.2 mA, corroborando, ¿verdad?, que esto es mayor que la corriente de holding, que es igual a 20 mA. Por lo tanto, la condición del SCR es que está on, está conduciendo. Y luego me preguntan si prenderá el SCR si se reduce la fuente de 24 voltios a 12. Y la bajamos. Así que eso significa hacer un recálculo de la corriente de ánodo a cátodo, en vez de con 24, con 0.8 con 12 voltios. Así que sería el KVL 12 menos 0.8 entre 1 kilo. Y eso nos daría 11.2 mA. Y claramente aquí me fui por debajo de la corriente de holding, ¿verdad? Por lo tanto, estaría en condición de off, se apagaría, ¿verdad? Y yo bajo ese voltaje, pues entonces se reduciría la corriente por debajo de la corriente de holding y entonces el SCR cambiaría de estado de on a off. Y eso sería ese segundo ejemplo. Y saliéndonos ya de el uso del SCR como un switch on-off, también tenemos otras aplicaciones del SCR para controlar potencia en un circuito. Y esto se hace en circuitos dimmers de lámpara, calentadores eléctricos, motores eléctricos, entre otras aplicaciones. Y que podemos utilizar, ¿verdad?, esa señal AC. Y como el SCR es un rectificador básicamente de media onda, construir un circuito como este, ¿no? Circuito donde voy a poder controlar, ¿verdad?, el disparo del SCR y cuánta energía en ese medio ciclo le llega a la carga RL, que puede ser, ¿verdad?, una lámpara que se puede controlar su intensidad lumínica, ¿verdad?, un dimmer. Y entonces aquí en esta aplicación del SCR, pues hablamos de básicamente dos términos: uno, ángulo de conducción, que es el número de grados en un ciclo AC durante el cual el SCR está prendido on, y también hablamos del retraso en ángulo de disparo, que es el número de grados en un ciclo AC que transcurre antes que el SCR prenda. Y presentamos entonces varios ejemplos de circuitos donde por medio de este potenciómetro, eso es lo que es este redondo, un potenciómetro, yo controlo, ¿verdad?, ese ángulo de disparo. En este primer ejemplo, me dice que el ángulo de disparo está casi un poquito después de cero, por lo tanto, todo lo que le va a llegar a la señal o a la carga va a ser completa, los 180 grados de conducción. Ahora, por el contrario, en este otro ejemplo, si manejando el potenciómetro llevo el disparo a 90 grados, pues entonces, si tardó 90 grados en disparar, el resto es lo que le llega en términos de corriente a la carga. Y así sucesivamente puedo yo controlar, ¿verdad?, ese disparo. En este último ejemplo, pues el disparo a través del potenciómetro, pues lo cuadramos en 45 grados, quiere decir que todo es recto. Esos 135 grados que completan los 180 son los que van a llegar a la carga. Y que a través de
de ese mecanismo que es con el potenciómetro podemos controlar ese ángulo de disparo y por lo tanto el resto es lo que le llega, ¿verdad?, a la carga en términos de corriente, y nosotros con la fórmula de potencia tenemos la corriente y la resistencia, podemos calcular la potencia, ¿verdad?, que le llegaría a esa carga. Así que con esto terminamos esta sección de SCR, aplicaciones tanto en circuito de on-off como de control de potencia.